Dios sigue llamando ministros, sigue llamando obreros para predicar su sana y bendita palabra. Y en diferentes lugares Dios sigue manifestándose mediante su Espíritu. Y Dios sigue repartiendo dones y ministerios a diferentes hombres íntegros delante de Dios. Hombres que tengan esa honestidad y que sean íntegros delante de su presencia. Entonces ahí es donde Dios deposita el ministerio y los dones específicamente. Por supuesto que hay diferentes manifestaciones del Espíritu Santo, como dice la palabra de Dios, y le voy a lecturar en Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 4, donde dice: ahora bien, hay diferentes o diversidades de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. El 6. Hay diversidad de actividades, pero Dios, que hace todo en todos, es el mismo. El 7. Pero la manifestación del Espíritu les da a cada uno para provecho. El 8. A uno el Espíritu de la palabra de sabiduría, a otro el mismo Espíritu de la palabra de ciencia. El 9. A otro el mismo Espíritu de la fe y etcétera. Pero el 5 dice, el versículo 5 del capítulo 12, dice: hay diversidad de ministerio, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de actividades, pero Dios, que hace todo, es el mismo. Conversaba hace 15 días atrás con una hermana y me comentaba que un varón de Dios está siendo levantado y él, pues, le gusta lo que es guerra espiritual. Y le dije a la hermana: es bueno conocerlo. Yo tengo aproximadamente un aproximado más de 9 a 10 años aproximadamente ministrando liberación. A eso, ese ministerio o don de liberación a lo que Dios me ha llamado específicamente. Y es un misterio, ¿no? Porque Dios llama según sea su voluntad, su propósito, en el tiempo específico de Dios, en el tiempo preciso. Dios tiene preparado, y todo eso resumido es el plan de Dios. El plan de Dios para nuestras vidas, para la vida del ministro. Y la hermana me preguntaba, y algunos pastores que conozco me preguntaban cuando me fui a ministrar en diferentes lugares de la selva. Me llevaron por diferentes lugares, por las riberas, a ministrar liberación. En esos tiempos, estamos hablando de 10 años ministrando liberación, porque yo conocí a Cristo desde los 9 años. Casi tengo toda mi vida sirviendo al Eterno. Entonces, es un proceso en la vida. Yo recuerdo que mi pastor de la iglesia de Dios del Perú, porque allí es donde nací, me decía: usted va a ser evangelista, ¿no? Y yo no entendía todavía en esos tiempos. Estamos hablando cuando yo tenía 16, 15 años, porque todavía de muy temprano yo me afirmé a las cosas de Dios. Dije que ahora sí quiero servir conforme a la voluntad o conforme a lo que la Biblia dice. Pero ya más adelante ya experimenté el llamado ministerial, donde me formé en la Iglesia de Dios del Perú y donde aprendí a predicar, aprendí las cosas más profundas ya en las asambleas de Dios del Perú, que son 2 obras maravillosas que serví a Dios. Y tengo el privilegio de conocer grandes pastores, hombres de Dios, de oración y ayuno en esos lugares. Entonces, el ministerio o el don de liberación tiene que ver muchísimo con la unción de Dios. Justamente yo le puse al ministerio a donde estamos llevando esa palabra bendita, el Señor le puso Jasifá Ministerios. Primero es la unción,
y la unción siempre va a ser relativo. Y después es la revelación de Dios y luego el ministerio. Son tres aspectos, porque en el Antiguo Testamento vemos que Dios ungía para ser llamado. A David le ungieron. Y entonces la unción tiene que ver muchísimo en nuestras vidas como llamados, como ministros de Dios. Porque hoy en día he conocido muchos pastores que no tienen el talento de ser pastores para ministrar un rebaño, una iglesia. Por eso necesitamos el llamado específico de Dios, el llamado bajo ese propósito, bajo ese lineamiento específico para servir a Dios, pero con un ministerio, con un llamado específicamente. Yo le puse al ministerio Hasifá, ministerio, y Hasifá viene de una palabra maravilloso hebreo que significa revelación. Necesitamos la unción, la revelación de Dios en nuestra vida para cumplir un propósito con su plan. Y el siguiente, por supuesto, que es la entrega del ministerio. Hay muchas formas como entrega Dios el ministerio. En muchas ocasiones he escuchado pastores y testimonio de pastores mencionar que Dios, yo he descubierto que Dios me dio el ministerio relativamente, o sea, mediante yo iba escalando, iba predicando, descubrí el ministerio de evangelismo mediante yo iba predicando en las calles, en diferentes lugares, y me di cuenta que eso era para mí. Y otros dones de sanidad, ¿no? Que les apasionaba orar. Entonces Dios va poniendo allí ese hacer y querer de la unción, y mediante esa revelación del Espíritu Santo para poder encontrar. Es como dos ladrillos que encajan en tu vida y el ministerio Dios pone, y te va gustando lo que siempre yo digo a los pastores: liberación para mí es mi mazamorra. Y para obtener liberación es un proceso, igual que los demás ministerios que Dios reparte. Otro Dios les confirma mediante un siervo, ¿no? Otro Dios les habla en sueño, les entrega el ministerio, les habla. Otro en sueño les entrega, otro en revelación. Otro les confirma mediante oración, mediante profecía, mediante fluir del Espíritu Santo, y diferentes formas como Dios entrega el ministerio. Un pastor me preguntaba: ¿y cómo fue el proceso de tu vida para que Dios te entregue el don de liberación? En esos tiempos no había como hoy tanta tecnología para poder filmar las liberaciones, y aparte a mí personalmente, y soy respetuoso de eso, no me gustaba filmar las liberaciones. Siempre cuando vamos a un hogar, y los hermanos que me conocen, siempre cuando vamos a hacer liberación o a orar por un enfermo, nosotros pedimos la autorización de la persona, si está consciente, o de un familiar. Pedimos permiso para poder grabar para el ministerio. Si ellos nos dan el permiso, optamos por filmar. Si no tenemos el permiso, nosotros somos respetuosos a aquello. Entonces, una hermana que hace un 15 días me preguntó que hay un varón que Dios le está levantando en ese ministerio. Me preguntaban que el hermano tiene pesadillas, ve demonios, no le jalan los pies. Yo le digo, felicidades, ¿no? Porque si él anhela ese ministerio, Dios va a tratar con su vida. Quizás no somos tratados por iguales. Bueno, yo le digo a la hermana, justamente así Dios me trató. Yo cuando tenía los 20, 25 años aproximadamente, Dios trataba fuertemente. Porque
Esto es a los 21 años, posiblemente no saqué tanto mi cuenta que Dios entregó el don de liberación en mi vida, pero justamente así, ¿no? Tenía pesadillas, veía demonios que cruzaban. Yo muchas veces decía que ya me estoy volviendo loco, pero no, yo no entendía el proceso dinámico de Dios. Mediante ese lugar entonces iba formándome en ese ambiente espiritual. ¿No? Veía demonios cruzarse, me jalaban los pies, me agarraban la cabeza y veía sombras en mi cama y a veces como que salía de mi cuerpo un sueño y comenzaba a levitar, ¿no? Y cosas extrañas me pasaban y se me ocurrían en la mente. Yo decía, pero ¿qué es esto? ¿Qué experiencia es esto, Señor? Y oraba a Dios, pero va acompañado pues con oración y ayuno. Yo recuerdo que cuando antes que comience el ministerio, yo oraba y hasta el día de hoy lo sigo haciendo, ¿no? 6 horas de oración. Me tiraba al piso ahí hasta que no completara mis 6 horas de oración, no me levantaba. Ayunaba, escalado, si es 5 días seco, 20 días intercalado, es un proceso en nuestra vida. Entonces, pero cuando Dios ya después me confirme el ministerio, el don de liberación, ya entendí las cosas de Dios, por qué todas estas cosas me estaban pasando. Pero entendí mediante la palabra y mediante el llamado de Dios que primero es la unción, luego la revelación y luego entrega del ministerio. Pero Dios nos llama específicamente en un lugar específico, nos llama en un lugar geográfico y bajo el propósito de Dios. Tres importantes áreas en nuestra vida. A mí cuando Dios me entregó el don de liberación, Dios me confirmó en sueño, ¿no? Es maravilloso. Y desde ese momento yo me di cuenta que mi vida fue diferente desde ese momento. Faltando por lo menos un mes para que Dios me confirme el don, yo veía en el cielo unas inmensas manos que escribían en diferentes idiomas que yo no entendía hasta el día de hoy. Fuegos que cruzaban, llamas de fuego que cruzaban, llamas de fuego que caían hacia mí. Yo no entendía, pero cuando iba buscando en oración y ayuno podía entender. Había un cierto tiempo una inmensa mano con un papiro y un pincel escribía en el cielo y podía entender. Yo lo entendí específicamente que era en hebreo y le pude comprender, no con mis ojos físicos, sino con los ojos espirituales que era en hebreo. Entonces, pero después de eso, cuando ya Dios me confirma, yo me encontraba en un desierto donde estaba solo, en una casa. Hay una inmensa ventana, yo miraba hacia el exterior y ahí es donde un hombre se me acerca vestido de militar y me dice, vengo y te traigo un mensaje de parte de Yeshua, Hamashiach, Melech Malgeia Malachim, y me trae unos papiros envueltos o rollos, ¿no? Y vi una tremenda tormenta que se venía, pero venía vientos, silbidos, veía polvareda por todo ese lugar. Y entonces ahí donde se me presenta este hombre en sueño y me dice, traigo este mensaje de parte de Yeshua, Melech Malgeia Malachim, Jesús, nuestro Dios. Entonces me entrega ese papiro y cuando me entrega yo le miro inmenso y ese hombre estaba a una altura de 1 metro aproximadamente. Y me dice, yo vengo a entregarte un ministerio especial. Y ahí me dice que es liberación. Prepárate porque Dios te va a usar en este ministerio, en este don para las naciones, donde vas a romper cadenas del diablo,
donde vas a atar y desatar en el nombre de Yeshua, por el poder de la palabra. Por eso yo siempre, cuando hago liberación en el nombre y por el poder de Jesús, siempre mi base bíblica es Hebreos 4:12, ¿no? Donde dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y etc. Y después mi segundo versículo más importante es Primera de Corintios 4:20, donde dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder de Dios. Entonces Él me entrega, y ahí es donde yo me despierto. Y desde ese momento sentí que mi vida espiritual y física eran diferentes. Experimenté algo grandioso en mi vida. Desde ese momento comenzó mi más alta batalla. No es que Dios te entrega el don de liberación o el ministerio y queda allí, ya estás preparado. Ahora, desde ese momento comienza otro nivel, otro proceso en nuestra vida. Ahí donde comenzó el proceso más duro de mi vida. Y pasé muchas cosas. Por eso, el don de liberación es algo muy maravilloso. Yo lo tomo como algo especial. Desde ese momento he podido ver grandes batallas de liberaciones, endemoniados. Me he batallado espiritualmente con brujos. Se me presentaban. Tuve que batallar por el poder de la palabra. Es importante 3 cosas. Ayuno. Ministro o siervo, líder de Dios, ayune. Ayune lo que tú puedas, a donde tú aguantas o a donde Dios te lleve. Ora 6 horas, 7 horas, 8 horas. Si es posible, llega 12 horas. Si puedes, llega 24 horas orando a Dios. Ese es el secreto más grande del ministro de liberación. Y el otro es, no te despegues del propósito de Dios. Siempre busca el rajén, que es la misericordia de Dios. Porque todo el ministerio que Dios ha puesto, ha depositado en nuestra vida, no es que es nuestro, sino somos herreros, instrumentos de Dios. Él tiene todo el control y el poder específicamente. Venimos nosotros en diferentes lugares orando por los enfermos, los que tienen cáncer. Hemos visto resultados, hemos visto grandes liberaciones de parte de Dios, con toda la humildad que Dios ha optado como vasos frágiles en nuestra vida, y tenemos que cumplir ese propósito de Dios. Si tú fuiste llamado a este ministerio de liberación, prepárate, porque es un don maravilloso y necesita, en el transcurso de donde yo vengo ministrando 10 años de liberación, tienes que cuidar 3 aspectos de tu vida. Uno es tus ojos, lo más importante. 2, tu corazón y tu vida. Es secular o en la sociedad. Porque tus ojos son lo más importante en tu vida. Porque mediante eso vas a tener el discernimiento, vas a poder discernir y ver a los demonios metidos en el cuerpo o las manifestaciones. Y el ministro de liberación nunca ministra con los ojos cerrados, ministra con los ojos abiertos. Por eso es importante la revelación de parte de Yeshua, porque mediante usted estás ministrando, tus ojos abiertos van a estar mirando la vida, el posicionamiento, qué demonio está manifestándose. Hasta Dios te va a revelar el nombre a los demonios. Yo di una oportunidad, curso de liberación específicamente de primer grado. En algún momento voy a poderle dar en esta página, espero tener la oportunidad de hablar, porque estamos preparando 2 programas. Un programa que es Milhamá Rohaní, guerra espiritual, donde vamos a poder tratar muchos temas específicos
de Jesús. Y el otro tema es que es un programa de ciencia y teología, que son dos aspectos diferentes, se vienen mucho. Y si vienen enseñanzas del don de liberación y ciencia y teología, que son dos aspectos diferentes en nuestra vida espiritual. No solamente son llamados los hombres, también son llamados las mujeres a este don de liberación. Pero Dios quiere intactamente que tú seas íntegro delante de Dios para ser llamado, porque si no, el enemigo te va a zarandear y te va a mandar para abajo. Por eso hay que estar en constante oración, en constante ayuno. Esos son dos armas secretas para la destrucción. Y esto el enemigo no podrá hacernos daño cuando estamos con el poder de Dios. Amén. Y con esto, que Dios me lo bendiga. Prepárate si fuiste llamado al ministerio de liberación. Si usted necesita oración por liberación, escríbanos a nuestro correo electrónico, escríbanos por Messenger. Si tú sufres de cáncer, tú sufres de una enfermedad incurable, puedes escribirnos a jasifaministerios@gmail.com o al Messenger específicamente. Nosotros estaremos orando por usted. Si usted quiere para visitarle personalmente por liberación, si usted está atormentado por espíritus, vamos a orar por usted. Estaremos visitándole un grupo de hermanos. Si usted está en la ciudad de Lima, si usted está en diferentes países, podemos orar por usted. Yo sé que Jesús va a hacer algo grande en tu vida. Si usted fuiste llamado para este ministerio, este don de liberación, y usted siente que tiene ese llamado y ve espíritus, sueña terribles cosas, y Dios le está preparando, no se apresure, que Dios va a confirmar en su tiempo este don o este ministerio. Amén. Que Dios me lo bendiga grande y ricamente su vida, y que Jesús, por supuesto, que le llene de grandes bendiciones. Amén. Shech Elohim Yebareb Opta Opha Ajin Ajayot. Shalom Ubraha. Amén.